Permanezcan allí en el grupo que han formado, porque más adelante tengo otro problema en donde les voy a pedir también que se reúnan así para que lo discutan. Entonces, vamos a atacar la solución de este problema y me gustaría, por favor, que me repitan cuál fue la primera pregunta que hicimos. Después de cuánto tiempo el capacitor adquiere o tiene el 30% de su valor de carga original, ¿no es cierto? Entonces, esa es la expresión válida para el proceso de descarga, donde a T igual 0, el capacitor tiene la carga en ese instante, que en nuestro caso es la carga máxima porque dice que permaneció ahí por mucho tiempo. Entonces, lo que nos están diciendo es, después de cuánto tiempo, esto que está aquí es el 30% del valor máximo. Lo que realmente nos están preguntando. Entonces, y aquí tendríamos entonces, ahí obtenemos, después de cuánto tiempo alcanza el 30% de su valor máximo de carga, ¿de acuerdo? Si me ayudan, por favor, para poder ir avanzando. ¿Perdón? 6 milisegundos, muy amable. Gracias. Esta es nuestra pregunta A. ¿Alguien me ayuda con la pregunta B? ¿Cuánta energía finalmente disipa el resistor cuando el capacitor se descarga completamente? ¿Cuánta energía disipa el resistor cuando el capacitor ha descargado completamente? Bueno, pues debe ser lo que el capacitor tenía originalmente. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Ok. Entonces, la energía que finalmente disipa la resistencia debe ser lo que disponía originalmente el capacitor, y esto lo puedo yo calcular como 1/2 de la carga máxima al cuadrado sobre C. Que para este circuito, ustedes identifican que la carga máxima es igual al producto de la capacitancia por el potencial del capacitor, que en este caso corresponde al potencial de la fuente. Entonces significa que la energía disipada por el resistor, me acompañan por favor con este resultado, 3.6 milijoules. Así es. Por favor, vayan comprobándolo. Si cometieron algún error, no cometan el error, entre comillas, de borrar lo que hicieron. No, no lo borren. Simplemente pónganle un signo de interrogación y a un lado lo correcto, para que cuando esté repasando se dé cuenta dónde cometió el error y no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a cometer más. El error que nosotros cometemos es que cuando hacemos algo, luego ¿qué hacemos? Borramos. Y cuando lo volvemos a hacer, nos las volvemos a meter.
porque no nos damos cuenta o no sabemos dónde fue que cometimos el error. Nunca borren algo que hicieron y cometieron un error. Enciérralo en un círculo y póngale un signo de interrogación. No lo borren. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la pregunta C? Sí, preguntas. Me dijeron que iban a preguntar algo. Lo que sucede es que esa energía que disipó es desde que comenzó a descargarse hasta que se descargó totalmente. Es lo que hice la pregunta. Hasta que el capacitor descargue completamente. Porque también se puede analizar a veces, no sé, una curiosidad. Pueden preguntar la energía que en un instante está disipando. Eso es otra cosa. Cuidado, cuidado. No hay energía instantánea. Hay es potencia instantánea. Cuidado. Cuidado. Son dos conceptos diferentes. Energía es el trabajo que realizas para moverlo de aquí a allá. Eso es energía. Pero cuando te refieres a un instante, eso es potencia. Que le podemos llamar potencia instantánea, en este caso porque es un transitorio, porque ni V ni I son constantes. ¿No es cierto? Así es. Okay. Entonces, ahí tendremos que reemplazar T con RC y calcular con esa carga. No sé, mi cerebro no funciona así. Mi cerebro es más lógico. Dígame cuál es la siguiente pregunta. Así es. No, es que yo no funciono con fórmulas. Tiene que decirme cuál es el procedimiento, el fenómeno y yo lo ataco. Si yo no funciono con fórmulas. C. Escuchen, después de transcurrida una constante de tiempo, Determina la rapidez con que la resistencia disipa la energía. determinemos la rapidez con que la resistencia está disipando energía. Eso es potencia. En ese instante, o sea, me están pidiendo la potencia instantánea de la resistencia, que es esto, al instante t igual R por C, que es una constante de tiempo. Que ustedes me pueden decir a cuántos milisegundos corresponde eso. Porque R es 100 y C es 50, estamos hablando de 5 milisegundos. Así es, ¿verdad? Por favor, díganme sí o no. Gracias. Que también, si ustedes quieren, le corresponde al capacitor porque lo mismo que con la misma rapidez con que entregue el capacitor es la misma con que disipa la resistencia. Eso es potencia instantánea. Por lo tanto, yo necesito determinar qué es la expresión para la corriente. La descarga, en la descarga, exactamente. Esa es la expresión para la corriente. Pero yo necesito la corriente ¿en qué instante? Exactamente, en los 5 milisegundos. Entonces, veamos cuánto vale esa corriente, entre paréntesis, a los 5 milisegundos. 12 partido para 100, E a la menos T, ¿cuánto? Oh. Claro. Así es.
Eso es potencia instantánea. En ese instante está entregando energía. Son amperios. Es la intensidad de corriente en ese instante. ¿Cuántos son? Por favor, ¿me ayudan? ¿Cuánto? 44 miliamperios. Entonces, la potencia instantánea en la resistencia será igual a ese valor. Estos sí son vatios. No, porque una cosa es energía y otra cosa es potencia. Cuidado, no confundan dos cosas. Es pato y gallareta, son aves los dos, pero sí que es una gallareta, ¿verdad? Pájaro flaco, feo. Ya. Por eso hago esto. Esto es lo más interesante, el transitorio. Los estados estacionarios ya van a ver el último ejemplo que vamos a hacer. Eso es relativamente sencillo. No confundan energía con potencia. Si usted quiere calcular en ese instante esto, lo que haces es calcular la carga del capacitor en ese instante y vas a calcular cuánta energía le resta al capacitor hasta ese instante. Pero eso no es lo que yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando con qué rapidez está el capacitor o la resistencia disipando. Son dos cosas diferentes. Lo uno viene en joules y lo otro viene en vatios. Así es. No puedes. No, papá, no, porque es potencia instantánea. O calculas el voltaje en el capacitor en ese instante y le multiplicas por I. También, eso sí. Exactamente, eso sí, exactamente. Pero no lo otro que estamos calculando con U, eso es otra cosa. Sí, me entienden, ¿verdad? Una cosa es energía, otra cosa es potencia. Creo que me queda una pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta energía entregó el capacitor? Ya, después de una constante de tiempo. ¿Cuánta energía disipó? ¿Cuánta entregó después de una constante de tiempo? Ya. Entonces, ahora voy a hacer lo que él mencionaba. Voy a calcular con cuánto inició el capacitor. ¿Cuánto? 3,6 milijoules. Con esto inició. ¿Cuánto tiene después de una constante de tiempo? Entonces vamos a calcular cuánta carga remanente le queda, que es Q máximo por C E a la menos 1. Eso es lo que tiene. Eso tiene. ¿Sí me comprenden, verdad? ¿Cuánta energía tiene en ese instante?
Eso tiene. Eso tiene. Q cuadrado sobre 2C. Eso tiene en ese instante. Con esto partió. Después de una constante de tiempo, le queda esto todavía de carga. ¿Cuánta energía le queda todavía? Así, ¿verdad? Sí me están ayudando, ¿no es cierto? Cuatro. Seguro. $4.84 por 10 a la menos 4 me restan. Comencé con $100 y luego de un tiempo me quedan en el bolsillo 40. En el camino se me fueron ¿cuánto? ¿No es cierto? Comenzamos con ¿cuánto? Con esto. Y todavía me restan ¿cuánto? Esto. ¿Cuánto disipó la resistencia o cuánto entregó el capacitor? La diferencia de esas dos cosas. Es decir, el delta U, con lo que partimos, si lo queremos ver así, porque nos están preguntando cuánto, ¿verdad? Perdió. No perdió, entregó, ¿no es cierto? Disipó la resistencia. Serían los 3,6 por 10 a la menos 3 y le restamos los 4,84 por 10 a la menos 4. Y eso en joules, eso es lo que disipó la resistencia o entregó el capacitor. Así es. ¿Qué es lo que hemos buscado con este ejemplo? Que sepan que estas ecuaciones se usan para transitorios. 2. Diferenciar en lo que es el concepto de energía y lo que es potencia. ¿Están de acuerdo, verdad? Si es un problema de carga, es idéntico, solamente que cambia nada más la expresión. Y el concepto es exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, creo que nos merecemos el descanso de 5 minutos, ¿verdad? Y luego continuamos, ¿de acuerdo? Cuando los textos les mencionan a ustedes que el capacitor carga completamente después de un tiempo relativamente largo, el concepto relativamente largo es en base a la constante de tiempo del circuito. Y la constante de tiempo, como ustedes habrán visto, salvo que las resistencias sean de mega ohmios, ¿verdad? Y los capacitores sean muy grandes, las constantes de tiempo son realmente bastante pequeñas. Y después de aproximadamente 5 constantes de tiempo, ya usted tiene por arriba del 99.3, 99.4% del capacitor cargado. Como ustedes pueden ver, después de 5 constantes de tiempo, en el proceso de descarga solamente permanece remanente el 0.7% de la carga del capacitor. Y en el proceso de carga ya tiene el 99,3% la carga del capacitor, después de 5 constantes de tiempo. ¿Cuánto es eso?
¿Cuál sería, por favor? La A. Esto. La corriente a través de R1. Ha permanecido cerrado por un tiempo muy largo. ¿Qué corriente pasa a través de esta resistencia? Cuidado, 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 comenzamos mal. Fíjense que me estoy aguantando. En serio, ya estaba para... Señorita Dreher, ¿sí ves que sí me... Okay. Dreher, respóndele al señor Escobar por qué es la C. Sí, está cargado completamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esta es la corriente, ¿verdad? Ok. Respuesta. ¿Perdón? La 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo por la que la 3 es la correcta. Gracias. Gracias, muy amables. Vamos, quiero ver cuántos están de acuerdo con la 3. Ok, más de casi 3/4 partes del paralelo. Gracias. Bien. El voltaje en este capacitor es el voltaje de la fuente, dice la mayoría del paralelo. Cuando ustedes en la pregunta anterior, ya que es exactamente el mismo circuito, dijeron que la corriente hace esto, ya que el capacitor se comporta como un interruptor abierto. Y luego hago esta pregunta y dicen que el voltaje del capacitor es el voltaje de la fuente. Y vuelvo a los 5 minutos de inicio de esta clase. ¿Alguien me recuerda qué dije? Señorita, que está usted allá, dígame, usted que es la niña que presta atención mucho a esta clase, ¿qué dije en esos primeros 5 minutos? Que los estudiantes, cuando se les pregunta cuál es el voltaje en el capacitor, ¿qué responden? El de la fuente. Así, de la fuente. ¿O no es verdad? ¿Y qué decía yo? Un ratito, es para ese circuito. ¿Cómo pueden decir? Discúlpeme que estoy controlándome. Dreher, mírame cómo me controlo, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Cómo pueden decir que el voltaje en este capacitor cuando se carga completamente es el voltaje de esta fuente? Por Dios santo. Si saben que en todo este ramal hay una corriente. No pueden ser iguales. ¿Por qué razón? ¿Aquí qué hay? Aquí hay una caída de tensión. La única forma de que este capacitor tenga el mismo voltaje que esta fuente, ¿qué debe ocurrir? Vamos, que no existe esa resistencia. Pero está bien que la embarren ahora. Porque para eso son estas preguntas.
Porque ¿qué sentido tendría poner una pregunta sin esta resistencia? Ustedes no estarían así ahorita. Estuvieran chateando en su teléfono celular porque la B. ¿Sí me entiende, verdad? La C. No. Este es el tipo de preguntas. Tres cuartas partes del paralelo levantaron la mano, que era la E, la C. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 2. ¿Por qué razón es la 2? No se me haga el desentendido, ustedes sí. Porque al aplicar la rueda de voltaje y poder hacer voltajes, puede llegar. Es que hay corriente al sembrar resistores. ¿Qué tan posible que sea? Sí, ves, Dresger, cómo tengo yo poder de... ¿Sí se dan cuenta, ¿sí, no? Ajá. ¿Nos puede responder por qué? Trataré de... Seguro. Lo que queremos... Llegar a un punto que la corriente no pasará por el capacitor, porque actúa como un circuito abierto. Ya. Usando la ley de Kirchhoff, damos una vuelta a la malla y tenemos que la fuente de voltaje será igual a la fuente a la resistencia, el voltaje, la caída de tensión en cada resistencia. Ya. Ya. Ahora, vemos qué pasa. Déjeme que me ilumine mis... Ya, se ilumina el cerebro. ¿Quién no puede responder por qué es la B? Vamos a parar. Gracias. Ya, ¿Por qué razón es la B? Atención. Porque al pasar un largo tiempo el capacitor se transforma como un circuito abierto. Ya. Entonces solo tendríamos R1 y R2 en serie. Calculamos la corriente que pasa por el circuito. Que sería la FEN partido para R1 más R2. R1 más R2. Entonces tenemos la corriente y calculamos la caída de tensión en R1, que sería la corriente por la resistencia. O en R2. Ah, ya. Sí. Calculamos la caída de tensión en esta resistencia. ¿Por qué razón? Porque la caída de tensión en esta resistencia Es la misma, sí. es la misma que la del capacitor. Porque están en paralelo. ¿Y cuánto vale la caída de tensión en esta resistencia? La corriente que calculamos en antes, que es esta, así, ¿verdad? Multiplicado por R2. Adelante. Lo único que tienen que recordar es que a T igual 0, el capacitor es un alambre y T muy grande es un interruptor abierto. ¿Cuánto vale la corriente? ¿No lo ven? 0,36 amperios. ¿Cómo lo obtuvo? Haciendo como una malla la fuente y la resistencia R2. Porque en el primer instante funcionan como cables nomás los capacitores. Esto es un cable, otro cable. Sí. Y como aquí no hay resistencia, entonces R2 estaría con la fuente ¿en qué configuración? En paralelo. Están en paralelo. Es decir, entre este punto y este punto, esta resistencia, ya que esto es un cable, ¿verdad? Sí. Esta resistencia está conectada a 18 voltios. Y como aquí tenemos ¿cuánto de resistencia? 50 ohmios será una corriente de 0,36 amperios. Exactamente. Inclusive, nos podrían inclusive preguntar al instante T igual 0, ¿qué corriente maneja la fuente?
¿Sí me entiende, verdad? Hacemos lo mismo. Ahora sería por aquí, ¿cuánto vendrían? 18 para 5. ¿Y por aquí cuánto vendrían? 18 para 10. Y sumamos esas tres corrientes y eso sería lo que manejara la fuente al instante t igual 0. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen de esto? Ahora cerramos los interruptores y permanecen cerrados por un tiempo relativamente largo. ¿Cuál es la corriente que circula por la fuente? Dreher. 3.6. Dime cómo obtuviste 3.6. Hice la ley de Kirchhoff, pero solo pasando por el resistor R3. ¿Y por qué solamente pasa la corriente por R3? ¿Y por qué no se viene por estos ramales de acá? Porque son conductores. Porque ya se cargaron completamente. No permiten paso de corriente. Entonces, ¿la corriente qué hace? Viene a la fuente, viene por acá y regresa. Y en esta malla solamente tenemos R3 y la fuente. ¿Estamos claros, Dreher? ¿Se da cuenta que se puede hablar? Tienen 7 minutos para que discutan entre ustedes, plantéenme cómo resolverían el problema, yo luego muestro su solución. Adelante. Una vez que los capacitores cargan completamente, por este ramal y por este ramal no va a haber corriente. La corriente que proviene de la fuente sigue este lazo. Corriente que nosotros la podemos determinar. Esa corriente para un tiempo muy largo será igual al valor de la FEN partido para la resistencia que se encuentren en ese lazo. ¿Cuánto sería eso? 1.2 amperios, gracias. Para calcular la energía total, es decir, la energía que almacena cada uno de esos capacitores, yo la voy a calcular determinando el voltaje en cada uno de ellos que van a adquirir finalmente. Es decir, esto sería un medio pero ¿qué voltaje finalmente adquiere cada uno de esos capacitores? A esto es lo que estamos llamando, a esta V sub 1 y a esto le estamos llamando V sub 2. Las diferencias de potencial que van a adquirir finalmente. Si ustedes observan las diferencias de potencial de este capacitor y de este otro capacitor, ya que no hay corriente por este ramal, en consecuencia no hay caída ni aquí ni acá, ¿son los voltajes de quién? De R3. Porque estarían en qué configuración? Estarían en paralelo. Es decir, que estos valores que nosotros vemos aquí como V sub 1 y V sub 2 serían igual al voltaje en R3. Sí me siguen, ¿no es cierto? Y el voltaje en R3 es la corriente que circula por allí después de un tiempo muy largo multiplicado por esa resistencia. Y tenemos el problema resuelto, porque lo que resta es álgebra nada más, reemplazar allí. Así es.